La mano de Yoridan se cerró con una fuerza descontrolada y brutal alrededor del cuello de Fabio, levantándolo apenas unos centímetros del suelo en medio de la sala principal, mientras los gritos de los demás habitantes ahogaban cualquier intento de razonamiento, y justo en ese segundo de pánico absoluto y tensión máxima, la puerta del área de producción se abrió de golpe, y la voz autoritaria y contundente de la jefa retumbó en las paredes de la casa, exigiendo con un tono que no admitía réplica que se soltaran de inmediato antes de que el equipo de seguridad tuviera que entrar a la fuer, para separarlos y tomar medidas drásticas que podrían significar la expulsión inmediata de cualquiera de los dos. Para entender cómo se llegó a este punto de no retorno y de violencia física dentro de un espacio que se supone debe estar bajo estrictas reglas de convivencia, tenemos que retroceder varias horas y observar cómo una simple chispa de tensión acumulada se convirtió en un incendio incontrolable que puso en riesgo la integridad de todos los participantes. La atmósfera en la casa ya estaba cargada de electricidad estática desde la madrugada, producto de una semana agotadora de pruebas de inmunidad, nominaciones tensas y la falta de sueño que erosiona la paciencia de cualquiera. Fabio Agostini y Yoridan Martínez habían estado mostrando grietas en su relación estratégica desde hacía días, intercambiando miradas frías y comentarios pasivo-agresivos que pasaban desapercibidos para las cámaras, pero que resonaban con fuerza en los pasillos silenciosos de la madrugada. Todo comenzó en la cocina, un lugar que históricamente ha sido el epicentro de los conflictos más grandes en este tipo de formatos de realidad. Fabio estaba preparando su café de la mañana cuando Yoridan entró buscando algo de comer después de su largo turno de limpieza nocturna. Sin mediar palabra, Fabio soltó un comentario en voz baja, pero lo suficientemente audible, sobre cómo ciertos participantes no aportaban nada al grupo y solo sabían disfrutar de las comodidades, mientras otros trabajaban sin descanso. Neso, aunque no mencionó nombres, la mirada que lanzó en dirección a Yoridan fue más que elocuente y cargada de intención. Yoridan, que ya venía con los nervios de punta por la presión del juego y el cansancio acumulado, se detuvo en seco, respiró hondo y le pidió a Fabio que hablara con claridad y dejara de insinuar cosas si tenía algo que decirle directamente a la cara. Fabio, lejos de bajar la guardia o intentar apaciguar los ánimos, decidió subir el tono de la conversación, afirmando con una arrogancia que comenzaba a cruzar la línea del respeto que no necesitaba darle explicaciones a alguien que, en su opinión, no estaba demostrando el compromiso necesario con la dinámica grupal. Este fue el momento en que la discusión dejó de ser un roce menor para convertirse en un enfrentamiento abierto y directo. Celine Santos, que entraba en ese momento a la cocina, intentó inmediatamente mediar, poniéndose entre ambos y pidiéndoles que bajaran la voz, recordándoles que las cámaras estaban grabando cada segundo y que una discusión de ese calibre solo les pasaría factura en la opinión de el público. Sin embargo, la adrenalina ya había tomado el control de la situación. La discusión se trasladó inevitablemente a la sala principal, donde el eco de sus voces comenzó a despertar y alertar al resto de la casa. Horacio Pancheri y Luis Coronel, que estaban conversando tranquilamente en los sofás, detuvieron su charla de inmediato, girando sus cabezas con expresiones de preocupación y alerta ante la agresividad verbal que se estaba desatando frente a ellos. Fabio, sintiéndose respaldado por la atención repentina, continuó su discurso, cuestionando no solo el desempeño de Yoridan en las tareas, sino también su lealtad y sus verdaderas intenciones dentro de las alianzas del juego, utilizando palabras que buscaban herir el orgullo y la reputación de su compañero de manera directa y calculada. Yoridan, quien hasta ese momento había intentado mantener un tono de voz firme pero controlado, sintió cómo su paciencia se desvanecía por completo. Sus puños se cerraron a los costados de su cuerpo y su respiración se volvió pesada y visible. Josh Martínez y Stefano Piccioni, que se encontraban en el comedor adyacente, se pusieron de pie de inmediato, alarmados por la dirección que estaban tomando los acontecimientos, intercambiando miradas de preocupación sin saber si debían intervenir físicamente o esperar a que la situación se calmara por sí sola. Kirby Selma, desde el pasillo, se llevó las manos a la boca en un gesto de shock anticipado, presintiendo que la barrera entre lo verbal y lo físico estaba a punto de romperse definitivamente. Fue entonces cuando Fabio cometió el error definitivo. Con una sonrisa cínica y un tono de voz que goteaba desprecio, le dijo a Yoridan que quizás su reacción exagerada era prueba de que, en el fondo, sabía que tenía razón y que su lugar en la casa estaba comprometido. Esa frase fue la gota que derramó el vaso.
La contención de Yoridan se quebró en un instante. Sin pensarlo dos veces, dio un paso firme y decidido hacia adelante, acortando la distancia entre ambos de manera intimidante. Kenny Rodríguez, que había estado observando desde la escalera, gritó el nombre de Yoridan y dio un paso adelante con la intención clara de detenerlo, pero fue un segundo demasiado tarde. La mano de Yoridan se extendió con una velocidad sorprendente y se cerró con una fuerza descontrolada alrededor del cuello de Fabio, levantándolo apenas unos centímetros del suelo en medio de la sala principal. El rostro de Fabio palideció al instante, sus ojos se abrieron con una mezcla de shock y pánico, y sus manos fueron instintivamente hacia el brazo de Yoridan en un intento desesperado por liberarse de la presión. Los gritos de los demás habitantes estallaron al unísono, creando una cacofonía de voces que ahogaban cualquier intento de razonamiento. Celine gritaba pidiendo calma. Horacio y Luis se acercaron corriendo, y Kenny finalmente logró sujetar el otro brazo de Yoridan. Pero la situación ya había escalado a un nivel de peligro inminente. Justo en ese segundo de pánico absoluto y tensión máxima, cuando parecía que la violencia iba a escalar aún más, la puerta del área de producción se abrió de golpe. La voz autoritaria, firme y contundente de la jefa retumbó en las paredes de la casa a través del sistema de audio y desde la propia entrada, exigiendo con un tono que no admitía réplica ni un segundo de demora, que se soltaran de inmediato. La jefa advirtió que si no lo hacían en ese preciso instante, el equipo de seguridad entraría a la fuerza para separarlos y tomar medidas drásticas que podrían significar la expulsión inmediata y sí, en derecho a defensa de cualquiera de los dos involucrados. La autoridad de su voz fue como un balde de agua fría. Yoridan, aún con el pecho agitado y la mirada encendida, soltó lentamente a Fabio, quien retrocedió tambaleándose, llevándose una mano al cuello y tosiendo levemente mientras recuperaba el aire. El silencio que siguió fue pesado, denso y cargado de una incomodidad palpable. La jefa entró en la sala, mirando a ambos con una severidad que no dejaba lugar a dudas sobre la gravedad de lo que acababa de suceder. Les recordó que la violencia física, sin importar la provocación verbal, es una línea roja que no se puede cruzar bajo ninguna circunstancia en la casa. Les ordenó separarse en habitaciones distintas de inmediato y advirtió que esta situación sería evaluada minuciosamente por producción, para determinar las sanciones correspondientes, dejando a todo el grupo en un estado de shock y expectativa. En mi opinión personal, este incidente marca un antes y un después en la dinámica de este reality show y nos obliga a reflexionar sobre los límites del aprecio psicológica en estos formatos de entretenimiento. Por un lado, la reacción de Yoridan, aunque humanamente comprensible tras horas de provocación constante y desgaste emocional, es absolutamente inaceptable desde el punto de vista de la convivencia y las reglas del juego. Agarrar a alguien del cuello es un acto de agresión física que no tiene justificación, sin importar cuán hirientes hayan sido las palabras previas. La violencia nunca es la respuesta, y en un entorno vigilado como este, cruzar esa línea pone en riesgo no solo su permanencia en el programa, sino su propia imagen pública. Por otro lado, no podemos ignorar el papel que jugó Fabio en este desenlace. Empujar a alguien sistemáticamente, cuestionar su integridad con desdén y buscar una reacción explosiva con una sonrisa cínica es una forma de violencia psicológica que bien debería ser monitoreada y sancionada por la producción. La convivencia se basa en el respeto mutuo, y cuando uno de los participantes decide convertir el ambiente en un campo de batalla personal, se convierte en un detonante de conflictos que ponen en peligro a todos. La intervención rápida y firme de la jefa fue, sin duda, lo más acertado del caso, demostrando que la producción tiene el control y que no tolerará que el espectáculo se convierta en un peligro real para la integridad de los participantes. Este episodio nos deja una lección clara sobre la fragilidad de las relaciones bajo presión y la importancia de mantener la cabeza fría cuando las emociones amenazan con desbordarse. Como audiencia, nos quedamos con la incógnita de cómo manejarán ambos esta situación a partir de ahora. Si habrá una disculpa sincera o si el resentimiento seguirá envenenando el ambiente de la casa. Lo que es seguro es que la tensión ha alcanzado un punto crítico y cualquier movimiento en falso podría desatar una nueva tormenta. La dinámica del grupo ha cambiado para siempre, y la confianza, una vez rota de esta manera, es extremadamente difícil de reconstruir en un espacio tan reducido y vigilado. Sigue la página y comenta parte 2.